Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Aleluya. Vamos a leer el verso 8. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 8. Verso muy conocido por todos nosotros. Miramos este verso. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Léalo conmigo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Padre, te adoramos una vez más, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, tu misericordia y por esta maravillosa oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar en tu casa orando, clamando por tu obra, por tus siervos, Señor, implorando tu favor, Dios mío. Oh, por tu obra, Señor, por aquellos hombres y mujeres que has levantado, Señor, en nuestro país para realizar tu obra, pero también por aquello que has llevado a otras naciones, Señor, a compartir la palabra, a llevar el mensaje. Que tu bendición poderosa sea de manera especial en la vida de cada uno de ellos. Usa tu palabra para ministrarnos en esta hora, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta preciosa obra, por lo que Dios está haciendo con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros misioneros. Alabado sea el Señor de lo que Él está realizando, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Bendito sea el Señor, de saber cómo hay hombres y mujeres dispuestos a ir a otros lugares. Alabado sea el Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y el Señor nos ayude para que no perdamos esa visión, esa pasión, ese amor por las almas perdidas y por ir a otros lugares también a llevar las buenas nuevas. Quiero hablar un momento sobre el crecimiento de la iglesia primitiva. El crecimiento de la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. En este versículo, que es un verso muy conocido por todos nosotros, amén, se nos habla, bueno, este verso 8 es un texto, un versículo clave en el libro de Hechos. Clave porque en este versículo encontramos condensado no solo el crecimiento de la iglesia primitiva hasta llegar a lo último de la tierra. En este verso usted encuentra prácticamente condensado todo el libro de los Hechos, en este versículo 8. Y encontramos condensado en él ese crecimiento, como la obra, como el propósito de Dios era que la iglesia creciera donde estaba y creciera de tal manera que pudiera llegar hasta lo último de la tierra. Así que no solo el verso es clave porque nos habla del crecimiento de la obra misionera hasta el mundo entero, sino también cómo iba a ser ese crecimiento. Porque en el verso nos dice cómo se iba a desarrollar ese crecimiento. Y ese versículo sirve y ha servido a lo largo de la historia y seguirá haciéndolo para que uno tenga base cómo realizar la obra misionera, donde el Señor lo tiene a uno sirviendo y colaborando y bueno, cómo desarrollar ese trabajo. Así que en este verso encontramos eso y quiero que lo miremos brevemente. En primer lugar,
aquí se nos habla del crecimiento de la iglesia y en primer lugar dice que sería un crecimiento local. O sea, el crecimiento de la iglesia primitiva iba a comenzar primero en Jerusalén. Usted mira el verso que hemos leído, gloria al Señor. Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el crecimiento de la iglesia primero iba a ser un crecimiento local. La iglesia primitiva, el deber que tenía al principio, al comienzo, era extenderse en Jerusalén. Y ese crecimiento local usted lo encuentra, porque eso está alrededor de todo el libro, usted lo encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Nos habla del crecimiento local de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y de verdad que para que eso se llevara a cabo, usted mira en Hechos el capítulo 1 verso 4, ellos tenían que esperar la promesa del Padre, porque ese crecimiento no se iba a realizar de cualquier manera. El verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales les dijo: oísteis de mí. Entonces el Señor les está diciendo que esperen en Jerusalén. Ahí van a recibir esa capacitación, ese poder que ellos necesitaban para realizar la obra de Dios, para comenzar ese trabajo que iba a iniciar primero en Jerusalén. El verso 12 del capítulo 1 nos dice lo que ellos hicieron. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Después que ellos reciben la instrucción de nuestro amado Salvador Jesucristo, ellos entendieron que no era el momento de ir a recorrer Judea, a recorrer Samaria, que tenían que quedarse era en Jerusalén. Entonces se devolvieron de ese lugar a Jerusalén, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, para hacer el trabajo que ellos tenían que hacer. Bendito sea el Señor. O sea, uno mira aquí que el crecimiento de la obra primitiva o de la iglesia primitiva, el crecimiento misionero de la iglesia no comenzó en el extranjero. Comenzó en su propia localidad. Comenzó en el lugar donde ellos estaban. O sea, ellos tenían que, el mandato del Señor era que ellos tenían que quedarse en Jerusalén. Era Jerusalén su campo de preparación. Era Jerusalén su campo de formación. La Jerusalén suya es la iglesia de la Concordia. O sea, ellos no podían ir a hacer obra misionera al extranjero cuando no la habían hecho en el lugar donde estaban. Porque ahí necesitaban prepararse. Amén. Era Jerusalén el lugar donde el Señor los iba a preparar para que pudieran luego ir más allá, como vamos a mirar, a hacer la obra de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Por eso la iglesia es su Jerusalén. La iglesia es la Jerusalén de los nuevos obreros. La iglesia local es la Jerusalén de los futuros misioneros. La iglesia local es ese lugar donde nos preparamos, donde somos formados, donde somos orientados, donde somos corregidos, donde somos enseñados y donde se nos forma para que podamos ir a otro lugar a hacer la obra de Dios. O sea, yo no puedo ir a otro lugar a hacer la obra de Dios
cuando no he estado en mi propia Jerusalén. Por eso hay una iglesia local. Y por eso la iglesia local es valiosa. Por eso la iglesia, o sea, Jerusalén era su casa. En Jerusalén iban a recibir la promesa del Padre. En Jerusalén iban a ser formados para luego ir a donde el Señor necesitaba llevarlos. Reitero, por eso la iglesia local es muy importante. Por eso el creyente debe tener su iglesia local. La persona que anhela hacer la obra misionera, que anhela servir a Dios, debe tener su iglesia local. Debe tener su pastor. Debe tener líderes en las iglesias. Debe desempeñar una función en la iglesia. Debe estar involucrado en el trabajo de la iglesia local. Cuando uno logra entender la labor que desempeña la iglesia local en la formación de un misionero, el misionero no resulta de la noche a la mañana. Uno no nace misionero y de una vez aparece en los países. Uno necesita ser formado. Amén. Por eso un creyente que anda como bandera de guerra, que no tiene una congregación local, luego no puede decir que es un misionero. No, uno tiene que tener a alguien que a uno lo recomiende. Que alguien pueda decir, sí, ese es un misionero, ese se formó aquí. Mire, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de los jóvenes que salieron conversando ahí. Cuando a mí me preguntaron para lo del asunto del video, yo dije, claro, yo sé quiénes son. Aquí los tuvimos en confraternidades. Bueno, cuando uno venía a las confraternidades y aquí estuvieron en la iglesia, además ya en el lugar donde estaban, también estaban en su iglesia local. O sea, yo no puedo ir allende los mares, como decía nuestro pastor Luis M. Ortiz, cuando no he estado en una iglesia local. El Señor no les dijo, vayan de una vez a Judea y vayan hasta lo último de la tierra. Yo no, se me quedan en Jerusalén. Jerusalén era la iglesia local para los discípulos. Ellos tenían que quedarse ahí. Entonces ellos obedientemente, dice el verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y ahí se quedaron. La iglesia local es fundamental para la formación del nuevo obrero y del nuevo misionero. El trabajo tenía que comenzar en Jerusalén. Aleluya. ¿Dónde se descubre el misionero? En Jerusalén, la iglesia local. ¿Dónde se forma el misionero? En Jerusalén, la iglesia local. Aleluya. Mire, el misionero se va formando cuando recibe responsabilidades en la iglesia. Cuando tiene personas a su cargo, ahí se va formando el misionero. Hermano, lo que Dios lo ha puesto a hacer a usted en la iglesia, por pequeño que sea, déle el lugar que se merece, porque ese es su Jerusalén, ese es su campo de formación. Esos tres, pero es que yo lo que tengo son dos hermanitos. Bueno, esos son sus dos creyentes, usted es el pastor de esos dos creyentes. Y si esos dos hermanitos ya están pidiendo a gritos que se lo cambien, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, en ese grupo donde yo estoy, ahí me estoy formando. Si yo soy el líder de ese grupo, estoy bajo la responsabilidad de ese grupo. Bendito sea el Señor. Imagínese que un líder de un grupo de la iglesia venga y le diga, porque por eso decimos, o sea, la iglesia local es la Jerusalén del misionero, del que va a ir mañana allende los mares, del que va a cruzar fronteras y países llevando el mensaje de Dios, llevando las buenas nuevas. Hermano, si algo uno tiene claro es el propósito que Dios tiene con esta hermosa iglesia y el propósito que Dios tiene
con la juventud que Dios está levantando, hombres y mujeres que Dios está levantando en esta congregación. Uno dice, Dios no les ha dado ese otro idioma solo por dárselo. Dios no los está capacitando en otros idiomas solo por capacitarlos o simplemente para que se queden en una banca de la iglesia. No, hay que mirar más allá. Hay muchas cosas y muchos propósitos de Dios con la vida de las personas que está preparando con otros idiomas, pero también a gente que Dios está levantando que no saben el idioma, pero los va a llevar a otros países de habla hispana también a llevar las buenas nuevas de salvación. Esta es su Jerusalén. La iglesia local es fundamental. Usted no puede estar sin su Jerusalén. Al menos yo no recomiendo a un creyente que no esté en la Jerusalén local. Bendito sea el nombre del Señor, porque el pastor conoce por ejemplo, cuando usted ve que Pablo, y vamos a mirar más adelante, y Silas salen a la obra, ¿quién lo recomendó? ¿Quién puso la mano sobre ellos y los despidieron a la obra misionera? La iglesia local, ahí donde ellos estaban congregados. O sea, la iglesia local, la Jerusalén donde estamos, ¿aprueba o desaprueba ese llamado misionero? Aleluya. Bendito sea Dios. En la iglesia local uno se forma. Cuando pasa uno crisis en la iglesia local, ahí se está formando, ahí está Dios formando el misionero. Cuando hablan mal del misionero en la iglesia local, ahí lo está formando Dios. Cuando en la iglesia local el misionero se queda sin una moneda en el bolsillo, ahí Dios lo está formando. Cuando en la iglesia local el misionero pasa hambre, crisis, situaciones, ahí Dios lo está formando. Me acuerdo que en una ocasión se me acerca un joven en una de las iglesias que he pastoreado. Yo sabía que había un llamado de Dios y que Dios tenía un propósito con él para la obra. Y me dice, pastor, no entiendo yo por qué, si yo amo a Dios, yo le sirvo al Señor, vea la situación que estoy pasando, problemas económicos y todas estas cosas. Y pues yo me reía, a mí me daba risa. Y me dice, pastor, y luego usted para completar se ríe. Le dije, sí, claro. ¿Usted anhela servir a Dios? Me dijo, claro que sí. ¿Usted sabe que Dios tiene un propósito con usted? Me dijo, claro que sí. Le dije, bueno, en el campo misionero se pasa hambre. A veces hay momentos cuando uno no tiene un peso en el bolsillo. Usted tiene que aprender que a veces está uno en un lugar y tiene que salir muchas veces. Por ejemplo, cuando estaba en el Catatumbo, por allá en esas selvas de la Gabarra, me tocaba salir a Cúcuta, a las confraternidades, a veces sin un peso en el bolsillo. Un hermano me llevaba en la canoa hasta la Gabarra y luego de ahí yo llegaba a la Gabarra y Dios en su misericordia me proveía para llegar hasta Cúcuta. ¿Con qué me iba a regresar de Cúcuta para el lugar donde estaba trabajando? No sabía, pero tenía que regresar. El misionero tiene que entender que a veces hay dos pares de zapatos, a veces toca con uno solo y roto. Eso se aprende en la iglesia local. Le dije, entonces usted tiene que aprender que va a tener que dejar muchas de sus comodidades para ir a hacer la obra de Dios. Y es en la Jerusalén local, en la iglesia, donde uno es corregido, donde el misionero es formado. Porque no es simplemente agarrar la maleta y córrale. A uno tienen que formarlo. Reitero, usted se va a encontrar en el campo misionero con situaciones que si no las aprende aquí, allá le va a costar. Le va a costar. Por ejemplo, yo lo he contado y quiero contarlo aquí, no sé si lo he dicho. Cuando trabajaba en Cúcuta en una empresa de un familiar, se presentó algo en la empresa y con mi compañero de trabajo pues nos causó mucha risa lo que había pasado. Y de esas cosas que usted tiene aquí en mente y mira a la otra persona y se acuerdan y se ríen.
Bueno, es un domingo en la tarde. Yo era, cuando eso, era el copastor de la iglesia. Cuando eso se nombraba mucho el copastor. Era líder de jóvenes. Era tesorero de la iglesia. Era líder de grupo inmediato. El grupo de reacción le llamaba el pastor, que eran los cultos al aire libre. Yo cargaba con un cornetonón de esos grandes y una panelita toda pequeñita. Yo sé los que andábamos con esas cornetas, ¿se acuerdan? Salía uno a los barrios con tremendas cornetas y una panelita ahí pequeñita y no le metía un cassette y así salíamos a hacer culto. El que dirigía los cultos era Estanislao Marino y terminaba Estanislao y yo comenzaba a soltar el mensaje porque así tocaba a veces. Y bueno, tenía esas y un día, pues ese domingo llegamos a la iglesia. El grupito pues no era muy grande, pero era el culto más asistido. Y estábamos en la última banca, el hermano en una nave y yo al otro. Y en esa nos miramos y nos acordamos de lo que había pasado en la empresa. Y entonces pues sonreímos. No esas sonrisas que interrumpiera el culto. Pero nos dio risa. Padre Celestial, mi pastor de una vez dijo: hago un paréntesis, hermano. Parece que me he convertido en un payaso. Eso es lo que parezco a mi colaborador, al tesorero de la iglesia, al líder del grupo de reacción inmediata. Bueno, eso me nombró todos los cargos primero. Y luego dijo, riéndose de mi predicación, riéndose del mensaje que estoy dando. Bueno, hermano, y eso, Padre Celestial. Y cuando cerró el paréntesis, yo estaba era que me desaparecía. Y luego dijo, y eso es lo que quiere ser pastor. Así no va a llegar a ninguna parte, hermano, en pleno culto. Así como estamos aquí. ¿Ustedes creen que así puede ser pastor eso? Ay, hermano, yo allá. Pero no le dijo nada al otro, fue conmigo. Y luego dijo, así no va a llegar a ninguna parte. Y si es que llega a pasar, ojalá que algún día se le rían en la cara. Y me hace el favor y se levanta de allá y se sienta acá. Pregunto, ¿sabe qué pasó ese día? Yo me paré de allá. Uy, hermano, ese me parece el camino más largo que yo he transitado. Pasé por el lado uno y dijo, ahí va. Uy, hermano, y yo venía, yo sentía como que me daban puñonazos y me vine caminando y llegó y me senté ahí. Pregunta, futuro misionero, ¿usted qué hubiera hecho? Esa fue mi Jerusalén. Esa fue mi iglesia local. ¿Es la forma correcta de tratar a una persona? No, eso no se debe hacer jamás. Eso no es autoridad ni es formar a otro. No, o sea, yo no lo veo así. Pero bueno, a mí me pasó. Le pregunto, ¿usted qué hubiera hecho? Porque hay misioneros que no se aguantan un cólico, hermano. No se les puede hacer la más mínima observación. Y eso se aprende ¿dónde? En Jerusalén. El Señor les dijo, ustedes no pueden salir de Jerusalén. Por ahora ustedes me quedan en Jerusalén. No pueden ir más allá si no son formados aquí. La iglesia local es donde uno se forma, hermano. Y cuando ya se ha cumplido ese tiempo en Jerusalén, entonces la iglesia local lo puede recomendar. Yo les decía qué días. Imagínense que, por ejemplo, uno va a sacar un obrero, que fuéramos a enviar un misionero ya hoy
El misionero se llama, a ver, vamos a buscarlo. Mario. Se llama Mario. Cuando el pastor dice, o sea, es lo bíblico y es lo que se debe hacer para elegir, para escoger un misionero, un predicador, una persona que va a ir a otro lugar. Qué bueno que sea la iglesia la que lo recomiende. Usted ve que fue la iglesia la que recomendó a Timoteo. Estaba Pablo por ahí, le dijeron, usted necesita un ayudante, ve, aquí se lo tenemos. Aquí está Timoteo, ese muchacho, todo el mundo daba buen testimonio de él. Amén. Y que uno diga, bueno, el hermano Mario es el misionero que vamos a enviar a tal parte. Cuando mencionan el nombre, hermano, la gente, gloria a Dios, aleluya, santo, y todo el mundo contento, y se mira el uno al otro y dice, eso sí fue, eso es de Dios, yo sí sentía, y usted ve a los hermanos, no, yo desde que lo vi llegar a la iglesia, yo sabía que ahí había un misionero, que había un hombre, ay, usted no lo escucha, no le dije, y hay como un gozo, una alegría, pero hay personas que usted menciona, y el que va a ir es el hermano Mario. Y así como ustedes, ese silencio. Y la gente se mira como con susto y dicen, ay, pobrecita la iglesia donde lo manda. Y dicen, ahí sí se le fueron las luces al pastor, ¿a quién fue a recomendar? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que el Señor les dice que ellos tenían que el crecimiento de la iglesia primero sería local. Iba a ser primero en Jerusalén. Bueno, si tenemos un llamado de parte de Dios, y usted que sigue la transmisión de este servicio especial, este servicio misionero, usted que tiene un llamado de Dios, involúcrese en el servicio de la obra. Involúcrese en el evangelismo, porque hay personas en la iglesia con llamado misionero y usted nunca los ve en un evangelismo. Usted nunca los ve repartiendo un tratado. No, o sea, usted nunca los ve haciendo la obra del Señor, no los ve apoyando, no los ve en esto, no los ve pendiente. Hay un evangelismo, allá voy a estar. Que el sábado hay evangelismo, el jueves voy a apoyar, se me facilita, porque tiene el llamado, o sea, tiene esa carga, tiene esa pasión. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces el crecimiento primero tenía que ser local, tenían que ir primero a Jerusalén. Luego viene la segunda parte del crecimiento y ese crecimiento sería nacional. Porque mire que ahí les dice en el verso 8, aleluya, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice en Jerusalén, luego les dice en Judea y en Samaria. Mire que ahora luego habla de las provincias. Jerusalén estaba en la provincia de Judea. Jerusalén era la capital de Judea. Estaban ahí en su ciudad, pero ahora el Señor los manda al departamento, como decir, no vayan al departamento. Y compartan en el departamento, compartan en su provincia la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego los envía a la parte norte del país, que fueran a Galilea, que fueran a Samaria, o sea, que invadieran prácticamente, que ese trabajo no solo fuera local, sino que ese trabajo se convirtiera en un trabajo nacional. Que pudieran hacer la obra en otros lugares, pero primero ese trabajo tenía que comenzar en Jerusalén. Era Jerusalén el lugar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces usted cuando mira el libro de Hechos, del capítulo 1 al 7, habla del crecimiento local. Del capítulo 8 al 12, ahora habla de ese crecimiento nacional. Porque usted ve que se extiende el evangelio no solo en toda Judea, sino que también va a Samaria, que era la capital del reino del norte, va a la parte norte del país, invaden todo el territorio
Alabado sea el nombre del Señor con ese mensaje. Pero mire que habían hecho un trabajo bonito en Jerusalén. La obra había crecido en Jerusalén. Las conversiones en Jerusalén eran tremendas. Con un mensaje se convertían 3,000 y con otro mensaje se convertían 5,000. En 2 mensajes una congregación de 8,000 miembros de una vez. O sea, había un avivamiento tremendo. Y fue tanta la bendición en la iglesia local que nadie se quería ir. Estaban amañados en Jerusalén con el avivamiento y todo lo que estaba sucediendo. O sea, había crecido. La iglesia en Jerusalén estaba bendecida, pero se habían olvidado que el trabajo había que hacerlo en la iglesia local. Se iban a formar en la iglesia local. Dios los iba a bendecir en la iglesia local, que era Jerusalén, pero no se podían quedar ahí. Pero como estaban bendecidos ahí, ahora de ahí no se querían ir. Pero Dios necesitaba llevarlos. Necesitaba llevarlos a otros lugares. Ellos se habían olvidado que el crecimiento debía seguir en las provincias vecinas, en otros lugares. Y usted ve, hermano, que Dios tuvo que permitir. Dios tuvo que permitir situaciones para que ellos salieran de esa zona de confort en la que se encontraban y pudieran ir a otros lugares, pudieran salir de Jerusalén al lugar donde Dios los había enviado a llevar la palabra. ¿Y qué utilizó Dios? El capítulo 8, verso 1 al 4 de Hechos, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ahora que estaban bendecidos en Jerusalén, no querían salir de ahí. Ahora que estaban prósperos en zona de confort, no querían salir de ahí. Entonces Dios tuvo que permitir la persecución para que ellos pudieran salir de Jerusalén e ir a los lugares donde Dios quería que ellos fueran a llevar el mensaje. Bendito sea el Señor. O sea, fue la persecución. Dios permitió, alabado sea el Señor, que la persecución se avivara en Jerusalén, para que salieran de esa zona de confort, salieran de esa comodidad que tenían y pudieran estar dispuestos a llevar la palabra a otros lugares, a ir a otros lugares donde Dios quería que fueran, a compartir la palabra y a llevar las buenas nuevas de salvación. Dice el texto que los que fueron esparcidos, ¿por qué lugares fueron? ¿A qué lugares llevaron el mensaje? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Cristo. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Oiga esto: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Estos que fueron esparcidos fueron a llevar el mensaje, fueron a llevar la palabra precisamente a los lugares donde Dios les había dicho que fueran. Hermano, uno no se puede olvidar de los tratos de Dios con uno. La persona que Dios ha llamado, Dios no lo llamó para jugar con usted. No importa usted cuánto haya crecido o cuánto Dios lo haya bendecido en otras áreas. Si Dios lo llamó, usted jamás será feliz haciendo lo que está haciendo. Puede tener el dinero y las comodidades que sea. Si Dios lo ha llamado, usted de verdad será feliz y se sentirá realizado
haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Bendito sea el nombre maravilloso. Porque a veces Dios comienza a bendecirlo, uno comienza a crecer en otras áreas y uno se olvida que hay un trato de Dios con uno. Uno crece en Jerusalén y se olvida que Dios lo necesita en toda Judea y que lo necesita en toda Samaria. Y a veces Dios tiene que permitir situaciones que a veces la persona no entiende y no comprende para Dios poderlo llevar a cumplir sus propósitos. Me acuerdo que en una de las iglesias que pastoreaba en la ciudad de Cúcuta, una vez se me acerca una familia que Dios había bendecido y estaba levantando económicamente de una manera maravillosa. Y en un culto misionero, después del servicio, Dios nos ministró de una manera muy especial. Se me acerca esta pareja llorando y me dicen: pastor, queremos hablar con usted. Y comenzamos a conversar. Y me hablan de ese llamado que Dios les había hecho. Y me dicen: pastor, Dios nos ha bendecido. Y de pronto tratamos de pasar por alto el llamado de Dios, por la bendición que Dios nos ha dado. Pero Dios ha venido recordándonos que tiene un propósito con nosotros. Y decía: pastor, no aguanto más, decía el hermano. Yo quiero servir a Dios. A donde haya que ir, pastor, en las situaciones que haya que comenzar, aquí estoy. Cuente con mi vida, pastor. Y bueno, fue una situación terrible porque Dios los está bendiciendo, o sea, los está prosperando, y cualquiera en medio de una prosperidad como la que ellos tenían, no va a querer dejar esas comodidades e irse de pronto a pasar necesidades y atravesar por situaciones difíciles. Pero así fue, hermano, las cosas se dieron de tal manera que a los días me llama el presbítero y me dice: Mario, tenemos una situación en tal barrio de la ciudad, un barrio a las afueras prácticamente de Cúcuta, y me dice: necesitamos una parejita que nos colabore en ese lugar de tiempo completo. Allá prácticamente ingresos no hay y necesito que ese apoyo. ¿Tiene usted una pareja allá? Y de una vez se me vino a la mente, hermanos. Yo dije: pastor, hay una parejita aquí, pero me gustaría hablar primero con usted. Y amén, fui, hablé con el presbítero, le comenté la situación. Me dijo: es complicado porque ellos, con todas esas comodidades que tienen para irse a un lugar de eso. Entonces, de todas maneras, hablé bien con ellos, hablé con ellos y me dijeron: no se preocupe, pastor, nosotros lo que Dios nos ha dado, con eso nos ayudamos para el trabajo. Amén. Se fueron. Y lo que Dios les había ayudado y con lo que ellos contaban para ayudarse en el campo misionero se perdió. O sea, quedaron para depender de Dios en ese lugar. Y uno de pastor, pues uno se preocupa. Yo decía: Dios mío, y ellos ahora en esa situación allá, Padre Celestial. Pero amén. Bueno, hermano, Dios los ha bendecido de una manera hermosa. Han levantado unas hermosas iglesias, han levantado obreros. O sea, Dios les ha permitido realizar un trabajo hermoso. O sea, y el asunto es que a veces en medio de la situación en la que estaban, uno llegaba y les decía: ¿y qué más? ¿Cómo vamos? Dijo: pastor, feliz. Necesitamos sí las cosas, pero lo que el gozo que tenemos no nos lo daba las cosas que teníamos. O sea, ahora se sentían realizados porque estaban haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran. Alabado sea el Señor. Estaban cumpliendo esa función para la cual Dios los había escogido. Bendito sea el Señor. No seremos felices, hermanos, totalmente, si no estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos ha llamado.
Bendito sea el nombre del Señor. Y que valgan estas ocasiones para que usted y yo avivemos en nosotros ese llamado de Dios, ese trato de Dios con nuestra vida para servir al Señor. Entonces, fue un llamado primero local, luego encontramos ese llamado a ir a las provincias vecinas, al lugar nacional, pero luego encontramos ese llamado a todas las naciones, ese llamado mundial. Amén. Por eso decíamos que este verso es la introducción de todo el libro de Hechos. Aleluya, porque ahora ese llamado lo encontramos del capítulo 13 hasta el último capítulo del libro de Hechos, capítulo 28. Bendito sea el Señor. Entonces mire que la parte final de este texto dice que tenían que ir a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. Dios los estaba preparando en su nación, los estaba preparando en su territorio, los estaba preparando en su tierra, en su lugar, para luego llevarlo a otras fronteras, para luego llevarlo a otros países, para luego llevarlo a otros lugares, para luego llevarlo a otras naciones, a llevar las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, nosotros aquí en la obra, cualquiera no puede decir, pastor, yo me voy de misionero para tal parte, porque tiene que haber prueba de ese llamado misionero. Por ejemplo, si es un pastor, como pasa con todos nuestros pastores que están en el campo misionero, pastor, yo tengo ese llamado, y se analizan muchas cosas, hermanos. Entre eso, el lugar donde ha estado trabajando y ha estado sirviendo y ha estado pastoreando y ha estado haciendo la obra de Dios. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer entrevistas a misioneros que van para otros países y uno le pregunta, ¿usted ha levantado alguna congregación? No. ¿Usted ha sacado algún obrero? No. Ok. Porque son preguntas básicas. O sea, yo voy a ir a hacer la obra misionera a otro país. Uno debe preguntarse, ¿ya hice obra misionera aquí? ¿Ya levanté una congregación aquí en el país? ¿Ya levanté con la ayuda del Señor obreros en el país donde estoy? Entonces todas esas cosas pues hacen parte de esa confirmación de ese llamado que Dios le ha hecho. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Imagínense, uno de ustedes me diga, pastor, yo quiero ir de misionero a tal parte. ¿Ya trajo alguna almita a la iglesia? ¿A cuánto se ha ganado para Cristo? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Entonces mire que ahora el crecimiento sería mundial hasta lo último de la tierra. Y esto comenzó con el envío de misioneros en Hechos el capítulo 13, verso 2 al verso 4. Mire lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu de Dios los llamó, Dios los llamó. La iglesia los despidió y salieron a hacer la obra, hermano. Precioso Dios. Salieron a hacer la obra. Así que este crecimiento comenzó con los viajes del apóstol Pablo al extranjero a llevar las buenas nuevas. Alabado sea el Señor. Y ese evangelio, esa predicación llegó hasta lo último de la tierra. Usted sabe que Pablo terminó en Roma, alabado sea el Señor, y allá en Roma llevó también las buenas nuevas de salvación. O sea, todo el mundo conocido de aquel entonces fue alcanzado con la palabra.
fue alcanzado con el mensaje. Ellos cumplieron esa gran comisión. Ellos cumplieron con ese mensaje, cumplieron con esa misión que Dios les había demandado. El mundo conocido de aquel entonces fue alcanzado con la predicación del evangelio. Pero para terminar, ¿qué necesitó la iglesia primitiva para ese crecimiento? ¿Qué fue lo que hizo posible que pudieran hacer ese trabajo a nivel local, a nivel nacional y que pudieran ir hasta lo último de las naciones? ¿Qué permitió que ellos pudieran realizar ese trabajo con tanto valor, con tanto ahínco, con tanta entrega, con tanta dedicación, con tanta disposición? Y eso es lo que nos enseña el verso que hemos leído. No nos habla solo del alcance local, nacional, internacional. No nos dice cómo se iba a realizar solamente, sino que nos dice qué fue lo que ellos necesitaron para realizar la obra misionera. Lo mismo que la iglesia sigue necesitando hoy. Lo mismo que siguen necesitando hoy los pastores y los misioneros, las personas que Dios ha llamado para ir a hacer la obra. Mire que el texto dice, alabado sea el nombre del Señor, que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para hacer esa palabra, ese trabajo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, no se pueden ir de Jerusalén. Ustedes tienen que quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. O sea, no podían realizar la obra de Dios como debía realizarse sin el poder del Espíritu de Dios. No podían hacer la obra misionera sin el poder del Espíritu Santo. No podían predicar la palabra de Dios con esa eficacia sin el poder del Espíritu Santo. No se iban a alcanzar las vidas ni se iba a ir a las naciones sin el poder del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia no puede cumplir la misión de ir hasta lo último de la tierra sin el poder del Espíritu Santo. Pueda que tengamos los recursos económicos, pueda que tengamos las facilidades de ir a las naciones, pero lo que va a convencer a las naciones, lo que va a hacer que la gente se rinda de verdad a Dios y tenga un encuentro con Él, es el poder del Espíritu de Dios en la vida de ese misionero, de esa misionera, de ese predicador que va a ir a llevar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mire, hermano, ellos, los apóstoles, ellos habían experimentado el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Aleluya, lo necesitaban para cumplir esa función, para que pudieran suceder milagros, señales, para que pudieran testificar con valor y con libertad la palabra. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. Porque el trabajo en la obra es fuerte, hermanos. Es fuerte. Usted se va a encontrar en momentos y en lugares donde usted se va a sentir solo, sola. Donde usted va a hacer su maleta en más de una ocasión para venirse a su casa. Me acuerdo que cuando mi pastor me dejó allá en mi primera iglesia, yo como en 2 ocasiones empaqué maleta para venirme a mi casa. Una de ellas fue cuando yo le dije a los hermanos, no había energía y necesitábamos comprar una plantica eléctrica, algo para iluminar el lugar donde hacíamos los cultos. Y pues uno acá en la ciudad está acostumbrado a vender pasteles, empanadas y todas esas cosas. Y le dije a los hermanos, ¿y quién hace aquí las empanadas? Entonces les dio risa. Yo, no, pastor, aquí nosotros no vendemos empanadas ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo hacen fondo? Dijo, pues a veces así en promesa o buscamos un pedazo de tierra y nos lo alquilan. En el campo se alquila mucho a eso, a la quinta, a la media, bueno, los que saben de eso. Y
y sembramos maíz, yuca, lo que sea. Ese es el cultivo acá. Entonces organizamos y un vecino nos dio como 3 hectáreas de tierra. Y los hermanos pues ahí negociaron. Entonces los hermanos de la iglesia nos íbamos a limpiar el terreno para sembrar el maíz. Pues yo no sabía nada de eso. Entonces yo me iba y bueno, había un hermano ahí de líder y le dije yo, bueno, entonces, ¿qué se hace? Y él organizó íbamos como 12 hermanos a limpiar el terreno. Y ya me dijeron qué era lo que yo tenía que hacer. Descubrieron mi talento. Mi talento era cortar árboles, o sea, como limpiaban, quedaban árboles que había que quitarlos para que quedara todo limpio. Entonces me enseñaron cómo debía tumbarlo. Dijo que yo me enfocaba en un solo árbol, no eran árboles muy gruesos. Entonces un hermano me dijo, pastor, vea, le voy a ayudar. Usted pique este palo aquí, 1, 2 veces. Luego lo deja ahí y va y pica el otro y así. Pica una cantidad de palos. Luego cuando ya pique varios, entonces viene y tumba y se encarga de tumbar a todos los demás. Y así hice. Y cuando ya los piqué todos, les dije, bueno, sálganse que esto va a haber es palo al piso. Y sí, le di los hachazos que faltaban y eso, hermano, eso fue una cosa bien bonita como sonaban todos esos palos. Y bueno, cuando estoy yo celebrando mi triunfo encima de un palo, cuando uno de los hermanos me dice, pastor, por amor a Dios no se mueva. Y cuando él me dice, por amor a Dios no se mueva, ya usted se imagina qué puede estar pasando. Había una tremenda serpiente, hermano, venía saliendo y yo estaba ahí parado en los palos y yo estoy aquí, ella está sacando así la cabeza al lado de mi tobillo prácticamente. Y era una culebra muy venenosa, hermano. Allá el salir uno de donde estaba la gabarra, las canoas salían solo los fines de semana y eso era un lunes. Y de aquí a que lo llevaran a uno en una yegua o algo, sacarlo a la ciudad ya era terrible. Y me dijo, no se mueva, pastor. Hay una serpiente rabia amarilla ahí al lado suyo. Por favor, no se mueva. Y yo ahí esperando a qué hora Padre Celestial se me comienza a subir esa cosa, hermano. Yo les tenía un pánico a esos animales. Tranquilo, pastor, tranquilo. Y otros hermanos, sangre de Cristo, poder de Dios. Y yo nomás los miraba a ellos y miraba el rostro de ellos. Y con mirarles el rostro ya me imaginaba que el asunto no estaba nada bueno. Hermano, eso fue un sufrimiento que usted no se imagina. Hoy yo me río. Pero hermano, eso fue terrible. Y sale ese animal, casi sale todo ahí, se queda como mirando a ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí al lado mío, hermano, no me mordió por la pura misericordia de Dios. Y luego como que miró todo y como que nos miró feo a todos y luego comenzó otra vez a esconderse. Cuando el hermano dice, ya pasó el peligro, yo pego un brinco, hermano, que eso... No, pero mire lo que pasó. Después de ese brinco y que ya estoy a salvo, me siento en un pedazo de palo allá, hermano. Y comienzan a pasarme una cantidad de cosas por la cabeza. Me hubiera mordido ese animal y no hubieran alcanzado a sacarme y me hubiera muerto en la canoa o en el caballo. Por eso me imaginé una cantidad de cosas yo. Imagínese llamar a mis papás tan lejos, cuando eso no había celular, eso comunicarse no era fácil. No, hermano, me entró un desánimo. ¿Qué cuento, hermano? Que no cuento ni nada. Yo me levanté y me fui para mi casa.
enojado, hermano. O sea, en vez de estar contento y dándole gracias a Dios porque no me había mordido esa serpiente, hermano, llego a la casa y me siento y pienso y pienso. Y ya al rato tomé la decisión, no, esto no es para mí. Y comienza a atacarme. A usted Dios no lo llamó a esto. Esto no es para usted. ¿Usted qué hace aquí? Usted mire lo que sabe, dónde estaba, todo lo que se ganaba y venir aquí a sufrir, a pasar necesidades. Mano, y todo eso comenzó a taladrarme la cabeza. Dije yo nomás, comencé a empacar en la maletica. La iglesia me había regalado una grabadora, una grabadorita pequeñita de un cassette. Y agarré la grabadora, bajé mi hamaca. La iglesia me había mandado una grabadora y una hamaca. Agarré mi hamaquita, la doblé con el toldillo, la acomodé ahí y llorando. Eso era empacando y llorando. Y luego ahí ya me quedo y digo, qué vergüenza llegar a la iglesia. Los hermanos me despidieron con bombos y platillos. Y gloria a Dios por el único obrero que sacamos de la iglesia. Y ya voy de regreso otra vez. Uy, hermano, eso es una cosa. Y yo ahí, Padre Celestial, y pensando y con esa maleta ahí. Y el llamado, y bueno, y Dios me llamó, y por qué esto, y por qué aquello. Y esa lucha, hermanos. Esa lucha. Dejé mi maletica todo empacado. Dijo, mañana madrugo. Le digo a los hermanos que me voy. Me arranco y me voy, no. Le llego al presbítero y le digo que no, que yo no sirvo para esto. Esa noche me acosté sin orar, estaba peleado con Dios, estaba bravo. Pero en eso de la madrugada, o sea, yo me despierto, pero me despierto con otro ambiente. O sea, sentía una alegría que no me cabía en el pecho. Una felicidad, y el lugar donde yo estaba, o sea, yo lo sentía diferente, ya no era esa chocita del campo, sentía algo, un ambiente tan especial. Me levanté de ese lugar y me tiré al piso a llorar, y lloré ese día, hermano, y le dije, Señor, perdóneme, y ahí sí le di gracias porque la culebra no me había mordido. Le dije, Señor, gracias por haberme guardado. Y gracias, ahora entiendo, era una forma de Dios decirme, no importa en medio de qué peligro usted se encuentre, yo lo he traído aquí, lo voy a guardar, voy a cuidar de usted, lo voy a ayudar. Hermano, fue una experiencia maravillosa y le dije, Señor, con su ayuda hasta el final. Pero se pasan momentos muy difíciles. Peligros hasta de su propia vida, hermano. Peligro de su propia vida. Si uno no tiene la presencia del Espíritu de Dios en su vida, va a ser muy difícil que uno pueda soportar esos vendavales. Y por eso el Señor les dice, ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Ustedes necesitan ese poder. Recibiréis poder porque luego le dice el Señor, ¿para qué? Para que fueran testigos. Y me seréis testigos. Mire que un testigo es una persona que cuenta la verdad acerca de Jesucristo. Pero también esta palabra en griego significa el que muere por su fe. Eso es la palabra testigo. El que muere por su fe. Entonces el Señor les está diciendo, llénense con el Espíritu Santo para que estén dispuestos a morir si es necesario por su fe. El misionero, la persona que Dios llama a hacer la obra, sabe que está dispuesto a lo que sea y que se va a enfrentar a situaciones a veces que no se piensan y que en muchas ocasiones uno, yo miraba ahora que hermana Carol nos mostraba ahí los videos viniendo del Catatumbo de una confraternidad
Estaba yo ya como presbítero también. Traíamos 3 canoas, hermanos. Y eso venían como un florero. Y una de las canoas pegó por la parte de abajo con un palo y se abrió, hermanos. Y eso, profetas y hermanos al agua. Hermano, esa es la infinita misericordia de Dios, porque venían hermanas con sus niños. O sea, fue una situación, yo me sentía morir esa vez. Usted sabe qué es llamar uno y decir, en un río de esos como el Catatumbo se me volteó una canoa, pastor, y se me ahogaron 15, 20 personas. Se me ahogaron unos niños. Para mí fue una lección. Yo a partir de ese día le dije a los hermanos en reunión, a partir de ahora solo van a salir con nosotros a las actividades al río los que saben nadar. Y no cargábamos chalecos ni nada, hermano, porque eso allá no se usa nada de eso. Entonces son situaciones tremendas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Eso significa testigo, el que muere por su fe. El que muere por su fe. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para que fueran verdaderos testigos hasta lo último de la tierra. Solo con el poder de Dios podían cumplir la misión que el Señor les había encomendado. Esta obra ha podido llegar a los países donde Dios nos ha permitido llegar, que ya son más de 90 países. Pero el costo ha sido alto, hermanos. Nuestro país, Colombia, es el país que más mártires ha dado en la obra misionera de este país. Colombia ha dado mártires por la causa de la fe, por la causa del evangelio. Y saber uno, hermanos, que como continuamente están resultando parejas, familias, pastores, otra vez con ese entusiasmo y ese anhelo de ir a llevar la obra de Dios a otros lugares e ir al mundo entero, porque ese es el ADN de esta obra. El ADN de esta obra es misionero, y eso no se puede morir en nosotros. Y termino. Hermano, usted que Dios le ha hecho un llamado, que cada culto misionero para usted sea un campanazo, y así debe ser. Para mí un culto misionero es un culto muy especial, hermano. O sea, si uno tiene un llamado de Dios, uno siempre quiere estar en un culto misionero. A uno le fascina el culto misionero porque hablan de la obra de Dios. A usted que Dios le ha hecho un llamado, qué bueno que pueda estar dispuesto y que pueda estar listo, porque si Dios lo ha llamado y usted le ha dicho amén, usted le ha dicho sí, Señor, aquí estoy, Dios no se olvida de eso. A mí me alegré escucharlos cantar acá hace rato, aunque sea no por caminos resbalosos, peligrosos. Ustedes están dispuestos. Me acordaba cuando estaban cantando que una vez yo estaba de presbítero del Catatumbo y estaba orando al Señor por una pareja de obreros que necesitábamos para un lugar. Y hubo un servicio misionero. Y entonces la persona que estaba presidiendo, yo ahí orando ya con toda esa entrega, hermano, gloria al Señor, y donde toque ir y como sea, y bajo la circunstancia que sea, yo abro así como los ojos ahí en la silla y paro la oreja. Me gusta esa palabra, Padre, porque yo estaba orando y ellos son. Y bueno, ya terminó el servicio. Después los llamé a los días y les dije, hermano, hay una necesidad en tal lugar.
Y Dios me ha puesto en el corazón que ustedes son las personas para ese lugar. Y no me vayan a decir que no. Porque ustedes acabaron de decir en el culto misionero que a donde fuera. Ella se quedó mirando. Dijo, ¿en serio, pastor? Le dije, sí, en serio. ¿Y cuándo? Le dije, para mañana es tarde. Y sí, salieron. Y Dios los ha bendecido de una manera preciosa. Dios no se ha olvidado de lo que usted le ha dicho y de los tratos que Dios ha tenido con su vida. Dios no se ha olvidado que quiere cumplir su propósito en usted. Y vuelvo y se lo digo, termine su carrera, a donde Dios le permita ir, pero usted de verdad se va a sentir realizado en la vida. Si Dios lo ha llamado, se va a sentir realizado cuando esté cumpliendo la labor que Dios lo ha puesto o para la cual Dios lo ha llamado. Ahí es donde usted de verdad se va a sentir realizado y realizada. Vamos a estar de pie, hermanos. Yo quiero invitar al altar a los jóvenes. Y quiero invitar al altar a aquellos hermanos que Dios ha llamado, que sienten esa carga por la obra del Señor, que entienden que Dios tiene un propósito con sus vidas. Yo le voy a invitar que pasen a este lugar. A los jóvenes que Dios les ha dado la facilidad de hablar otro idioma. A los hermanos. Usted dirá, bueno, pastor, yo no hablo inglés, pero hablo español y hay muchos lugares donde lo necesitamos también. Yo quiero decirle a la juventud de la Iglesia de la Concordia, Dios no se ha olvidado de ustedes. Y Dios tiene propósitos con sus vidas. A usted que Dios ha llamado, hermano, venga a este lugar que queremos orar por usted. Que vengamos a decirle al Señor en el altar, Señor, aquí está mi vida. Yo también te quiero servir. Hay personas con las que Dios ha tratado que a nadie le han contado las cosas que Dios les ha dicho. Pero Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado. Aleluya. Dios no se ha olvidado de lo que Dios te ha hablado. Joven, Dios no se ha olvidado de lo que Dios te ha dicho. Dios te ha dicho cosas que la tienes en tu corazón. Te ha hablado a través de instrumentos en un momento dado. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de esa palabra que te ha dado. Quiero decirte que Dios no está capacitando en vano tu vida. Que eres parte de esa nueva generación que Dios está capacitando en otras áreas. Oh, mi alma te alaba, Padre. Oh, aquí estamos en tu altar. Abra su corazón, hermano. Abra su corazón. Dios no se ha olvidado de lo que le ha dicho. Dios no se ha olvidado de los propósitos que tiene con tu vida.
Dios no se ha olvidado de lo que quiere hacer con tu vida. No te alcanzas a imaginar hasta dónde Dios te puede llevar, cómo Dios te puede usar. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre. Satanás ha tratado de desubicar tu vida, pero Dios te dice hoy que Él sigue teniendo propósitos contigo. Joven, por eso tienes que ser diferente. Por eso no puedes correr por donde corren los demás. Por eso no puedes actuar como actúan los demás. Tienes que ser diferente, porque hay un Dios que tiene propósitos con tu vida, propósitos maravillosos. Oh, qué bueno es Dios. Yo siento su presencia aquí. Adore el hermano. Abra su corazón. Dígale: Señor, aquí estoy. Eso que tienes con mi vida, esos propósitos de los que me has hablado. Oh Dios, pueda que me haya olvidado de ellos, lo haya pasado por alto, pero aquí está mi vida. Aleluya. De verdad te vas a sentir realizado cuando estés haciendo la voluntad de Dios en tu vida.